Capítulo 17. Pasó una semana sin que llegaran noticias del señor Rochester. Pasaron 10 días y aún no había vuelto. La señora Fairfax dijo que no le sorprendería que se fuera directamente de Leas a Londres y de allí al continente, sin aparecer por Thornfield durante un año. No era raro que se marchara de una manera tan repentina e inesperada. Al oír esto, empecé a sentirme extrañamente estremecida y desfallecida. De hecho, me estaba dejando llevar por una sensación opresiva de decepción. Pero haciendo acopio de serenidad y recordando mis principios, puse orden rápidamente en mis sentimientos. Fue maravilloso cómo superé la torpeza pasajera, cómo despejé las dudas que me hacían creer que los movimientos del señor Rochester eran un asunto que me atañía de manera vital. Y no tuve que humillarme con una idea servil de inferioridad. Al contrario, me dije simplemente, tú no tienes nada que ver con el señor Thornfield. Aparte de recibir el salario que te paga por instruir a su protegida y sentirte agradecida por el trato respetuoso y amable que, si cumples con tu deber, tienes derecho a esperar de él. Date cuenta de que este es el único vínculo que él realmente reconoce que existe entre los dos, y no lo conviertas en el objeto de tus sentimientos refinados, ni de tus embelezos, ni de tus sufrimientos. No es de tu clase. Mantente dentro de tu casta y ten la autoestima suficiente para no derrochar todo el amor de tu corazón, alma y espíritu, donde tal don no es deseado y sería despreciado. Continué tranquilamente desempeñando mis obligaciones del día, pero de vez en cuando se insinuaban entre mis pensamientos vagas sugerencias de motivos por los que debía abandonar Thornfield. Involuntariamente me dedicaba a inventar anuncios y hacer cavilaciones sobre nuevos puestos. No me pareció necesario reprimir aquellos pensamientos, que brotaran y dieran frutos si podía. El señor Rochester llevaba ausente más de 15 días, cuando llegó una carta en el correo para la señora Fairfax. Es del amo, dijo, mirando las señas. Ahora supongo que sabremos si hemos de esperar su regreso o no. Y mientras rompía el sello y leía el documento, yo seguí tomando mi café. Estábamos desayunando. Estaba caliente, y atribuía a este hecho el intenso rubor que tiñó de repente mis mejillas. El motivo del temblor de mis manos, o de que derramara involuntariamente la mitad del contenido de la taza en el plato, no quise analizarlo. Bien, a veces pienso que estamos demasiado tranquilos aquí, pero ahora corremos el riesgo de tener demasiada actividad, por lo menos durante algún tiempo, dijo la señora Fairfax, sosteniendo la carta todavía ante sus lentes. Antes de permitirme pedir una explicación, até las cintas del delantal de Adele que se habían desatado, después de servirle. Además, otro bollo y de llenar de leche su taza, dije con indiferencia. Supongo que el señor Rochester no va a volver pronto. Desde luego que sí, dentro de 3 días, dice, es decir, el próximo jueves, y no viene solo. No sé con cuántas personas elegantes de Leas van a venir con él. Manda instrucciones de que se preparen los mejores dormitorios y de que se limpien la biblioteca y el salón. Y he de traer más ayudantes de cocina de la George Inn, en Millcote, y de donde pueda. Las señoras vendrán con sus doncellas y los caballeros con sus ayudas de cámara, así que tendremos la casa llena. La señora Fairfax acabó de tomarse el desayuno y se marchó deprisa para comenzar los preparativos. Los 3 días fueron, según predijo ella, de mucha actividad. Yo había pensado que todos los cuartos de Thornfield estaban muy pulcros y ordenados, pero parece ser que me equivocaba. Se trajeron a 3 mujeres para ayudar, y no he visto, ni antes ni después, tanto frotar, cepillar, descolgar y colgar cuadros, sacar brillo a espejos y arañas, encender fuego en los dormitorios, orear sábanas y colchones. Adele corría como loca en medio de todo ello. Los preparativos para recibir compañía y las expectativas de su llegada la pusieron fuera de sí. Quería que Sophie repasara todos sus toilets, como llamaba a sus vestidos.
que renovara los que estuvieran pasados y que oreara y preparara los nuevos. Y ella no hacía más que corretear por las habitaciones de delante, saltar encima de las camas, tumbarse sobre las pilas de colchones, largueros y almohadas que yacían ante los enormes fuegos que ardían en las chimeneas. Estaba dispensada de las tareas de clase. La señora Fairfax había reclamado mis servicios, por lo que pasaba todo el día en la despensa ayudando, o estorbando, a ella y a la cocinera, aprendiendo a hacer natillas, tarta de queso y repostería francesa, sazonar y preparar la casa y adornar fuentes de postre. Se esperaba que llegaran los invitados el jueves por la tarde, a tiempo para cenar a las 6. En el ínterin no tuve tiempo de alimentar quimeras y creo que estuve tan activa y alegre como todos los demás, con la excepción de Adele. Sin embargo, de cuando en cuando sentía tristeza dentro de mi alegría, y a pesar mío, me encontraba de nuevo inmersa en un mar de dudas, augurios y sombrías conjeturas. Esto ocurría cuando veía abrirse lentamente la puerta del tercer piso, últimamente cerrada con llave, para dar paso a la figura de Grace Poole, con su gorro pudoroso, su delantal blanco y su pañuelo. Cuando la observaba deslizarse por el corredor, sus pasos amortiguados por las zapatillas de tela, cuando la veía asomarse a los dormitorios bulliciosos y desordenados, solo para decir una palabra, quizás a una de las limpiadoras sobre la forma correcta de bruñir una parrilla, limpiar una repisa de mármol o quitar una mancha de papel pintado, y luego seguir su camino. De este modo, bajaba una vez al día a la cocina, comía, fumaba una buena pipa junto al fuego y volvía, llevando su jarra de cerveza a la soledad privada de su tenebrosa guarida. Solo pasaba 1 hora de las 24 con los otros criados en la cocina, y el resto de su tiempo transcurría en un cuarto del tercer piso con techo bajo y paneles de roble. Allí se sentaba y cosía, y probablemente reía tristemente para sí, tan sola como un prisionero en un calabozo. Lo más extraño de todo era que no había un alma en la casa, salvo yo, que se fijara en sus costumbres o que se sorprendiera por ellas. Nadie hablaba de su posición o empleo. Nadie la compadecía por su soledad y aislamiento. Una vez oí parte de una conversación entre Leah y una de las limpiadoras, el tema de la cual era Grace. Leah dijo algo que no cogí, y la limpiadora comentó: «La pagan bien, supongo». «Sí», dijo Leah. «Ojalá me pagaran lo mismo a mí. Aunque no puedo quejarme, son bastante espléndidos en Thornfield, pero no cobro ni una quinta parte de lo que cobra la señora Poole. Está ahorrando, por cierto. Cada trimestre va al banco de Millcote. No me extrañaría que hubiera ahorrado suficiente para vivir independiente si se quisiera marchar, pero supongo que se ha acostumbrado a este lugar. Y por otra parte, todavía no ha cumplido los 40 y es fuerte y capaz para cualquier trabajo. Es demasiado pronto para que deje su empleo». «Supongo que es buena trabajadora», dijo la limpiadora. «Comprende lo que ha de hacer mejor que nadie», contestó Leah intencionalmente. «Y no podría hacer cualquiera lo que ella hace, ni por todo el dinero que cobra». «Me imagino que no», fue la respuesta. «Me pregunto si el amo...». La limpiadora iba a seguir, pero en ese momento se giró y me vio, e inmediatamente le dio un codazo a su compañera. «¿Es que no lo sabe?», oí susurrar a la mujer. Leah negó con la cabeza y dejaron la conversación. Todo lo que saqué en limpio fue que había un misterio en Thornfield y que yo era excluida a propósito de ese misterio. Llegó el jueves. Se había terminado todo el trabajo la tarde anterior. Se extendieron las alfombras, se enguirnaldaron las cortinas, se colocaron las blanquísimas colchas, se ordenaron los tocadores, se polumentaron los muebles, se llenaron los jarrones de flores. Tanto los dormitorios como los salones estaban tan espléndidos como las manos pudieron conseguir. El vestíbulo y el gran reloj tallado estaban también deslumbrantes, y los peldaños y el pasamanos de la escalera relucían como el cristal. En el comedor, el aparador fulgía con el brillo de la plata.
En el salón y en el camarín había jarrones de flores exóticas por doquier. Llegó la tarde. La señora Fairfax se puso su mejor vestido de raso, sus guantes y su reloj de oro, porque le correspondía a ella recibir a los visitantes y acompañar a las señoras a sus habitaciones. Adele también se arregló, aunque yo pensé que había pocas probabilidades de que la presentaran a los huéspedes, por lo menos ese día. Sin embargo, permití que Sophie la vistiera con uno de sus trajes cortos de muselina de falda amplia. Por mi parte, no había necesidad de hacer cambios. No me haría falta abandonar mi refugio en el aula, pues se había convertido en un refugio para mí, un refugio muy agradable para los tiempos difíciles. Era un día templado de primavera, uno de esos días de finales de marzo o principios de abril, que amanecen sobre la tierra como precursores del verano. Ahora se acercaba a su fin, pero la tarde era aún cálida y me quedé trabajando en el aula junto a la ventana abierta. Se está haciendo tarde, dijo la señora Fairfax, vestida ya con sus mejores galas. Me alegro de haber pedido la cena para una hora más tarde de lo que dijo el señor Rochester, porque ya son más de las 6. He mandado a John a la entrada a ver si puede ver algo en la carretera. Desde allí se ve a mucha distancia en dirección a Millcote. Se acercó a la ventana. Aquí está, dijo, asomándose. John, ¿hay noticias? Ya vienen, señora, fue la respuesta. Estarán aquí dentro de 10 minutos. Adele fue corriendo a la ventana. Yo la seguí, cuidado de ponerme a su lado, tapada por la cortina, de modo que pudiera ver sin ser vista. Los 10 minutos calculados por John se hicieron muy largos, pero por fin se oyeron las ruedas. Aparecieron 4 jinetes galopando por la calzada y detrás llegaron 2 carruajes. En los vehículos había un revuelo de velos y plumas. 2 de los jinetes eran jóvenes y vistosos. El tercero era el señor Rochester, montando en su negro corcel mesor, con Pilot brincando delante de él. A su lado montaba una señora, y tanto él como ella eran los primeros del grupo. La amazona morada de ella llegaba al suelo, su velo ondulaba en la brisa, y entre sus pliegues transparentes relucían sus rizos de azabache. «La señorita Ingram», exclamó la señora Fairfax, y salió deprisa para ocupar su puesto abajo. La cabalgata siguió la curva de camino de entrada, dio la vuelta a la casa y la perdí de vista. Adele pidió permiso para bajar, pero la senté en mi regazo y le expliqué claramente que en ningún momento debía presentarse ante las damas a no ser que se lo pidieran expresamente, diciéndole que el señor Rochester se enfadaría mucho de lo contrario. Vertió algunas lágrimas al oír esto, pero viéndome muy seria, finalmente optó por enjugárselas. Se oía un alegre bullicio en el vestíbulo. Los acentos graves de los caballeros se mezclaban armoniosamente con los tonos argentinos de las señoras, y entre todas las voces se podía distinguir la sonora del amo de Thornfield Hall, dando la bienvenida a sus huéspedes galantes. Después se oyeron pasos ligeros en las escaleras y una confusión de movimientos por el pasillo. Risas quedas y alegres, el abrir y cerrar de puertas, y luego, durante un rato, el silencio. «Se están cambiando de ropa», dijo Adele, que había seguido cada movimiento con el oído. Luego suspiró. «En casa de mamá, cuando venía gente de sociedad, yo le seguía a todas partes al salón y a sus cuartos. A menudo miraba cómo las doncellas peinaban y vestían a sus damas, y era tan divertido. Así se aprende», dijo en francés. «¿No tienes hambre, Adele?» «Desde luego, señorita. Hace 5 o 6 horas que no comemos». «Entonces, mientras las señoras están en sus cuartos, bajaré a traerte algo de comer». Y saliendo con cuidado de mi refugio, fui por una escalera de servicio que conducía directamente a la cocina. En aquella zona todo era fuego y confusión. La sopa y el pescado estaban en la última fase de su preparación,
y la cocinera estaba pendiente de sus crisoles en un estado mental y físico que hacía temer la combustión espontánea. En la sala de los criados había 2 cocheros y 3 ayudas de cámara sentados o de pie alrededor de la chimenea. Supuse que las doncellas estarían arriba con sus señoras. Las nuevas criadas traídas de Millcote bullían por todas partes, sorteando aquel caos. Llegué por fin a la despensa, donde me hice con un pollo frío, un panecillo, algunas tartaletas y un par de platos y cubiertos, y con tal botín me batí retirada. Había vuelto a la meseta y estaba cerrando la puerta a mis espaldas, cuando un ronroneo me advirtió que las señoras estaban a punto de salir de sus dormitorios. No podía llegar al aula sin pasar por delante de algunas de sus puertas y arriesgarme a ser descubierta con mi carga de provisiones, por lo que me quedé quieta en un extremo que, al no tener ventanas, estaba bastante oscuro, porque se había puesto el sol y caía la noche. Las bellas señoras fueron saliendo una tras otra, alegres y ligeras, con vestidos que relucían en la media luz. Se quedaron un momento juntas al otro extremo del corredor, conversando en un tono vivaz aunque amortiguado. Después bajaron la escalera, haciendo casi tan poco ruido como la neblina al bajar por el monte. Su aspecto colectivo me había dejado una impresión de elegancia de alta cuna como nunca antes hubiera visto. Encontré a Adele asomada a la puerta medio abierta del aula. «¡Qué señoras más bellas!», exclamó en inglés. «Ojalá pudiera reunirme con ellas. ¿Cree que el señor Rochester nos mandará llamar luego, después de cenar?» «Creo que no. El señor Rochester tiene otras cosas que pensar. Olvida a las señoras por esta noche. Quizás las veas mañana. Aquí tienes la cena». Tenía mucha hambre, así que el pollo y las tartaletas le entretuvieron un rato. Fue una suerte que me hubiera hecho con esta comida, porque si no, tanto ella como yo y Sophie, a la que dimos parte de nuestra colación, habríamos corrido el riesgo de quedarnos sin cenar. Todos los de abajo estaban demasiado ocupados para pensar en nosotras. No acabaron de retirar los postres hasta pasadas las 9, y a las 10 aún había lacayos corriendo de aquí para allá con bandejas de café. Permitía de quedarse levantada mucho más de lo acostumbrado, porque dijo que le sería imposible dormirse con las puertas de abajo abriéndose y cerrándose constantemente, y el alboroto de la gente. Además, una vez que se hubiera desvestido, podría llegar un mensaje del señor Rochester. «Sería una lástima», dijo en francés. Le estuve contando cuentos mientras quiso escucharlos, y luego, para variar de actividad, la saqué al corredor. Estaba encendida la lámpara del vestíbulo y la divirtió apoyarse en la balaustrada y observar a los criados ir y venir. Muy entrada la noche, empezó a salir el sonido de música del salón, a donde habían llevado el piano. Adele y yo nos sentamos en un peldaño en lo alto de la escalera para escuchar. Al rato se unió una voz de las bellas notas del instrumento. Era una voz de mujer, muy dulce. El solo fue seguido por un dueto, y luego por otro solo. Los intervalos se llenaron con los murmullos de alegres conversaciones. Estuve mucho rato escuchando. Me di cuenta de repente de que mi oído se interesaba solamente en analizar la mezcla de sonidos y distinguir la voz del señor Rochester en medio de la algarabía. Y cuando lo consiguió, cosa que no tardó en hacer, se propuso realizar una tarea más difícil todavía: convertir los sonidos inarticulados por la distancia en palabras. Dieron las 11. Miré a Adele, que tenía la cabeza apoyada en mi hombro. Le pesaban ya los párpados, así que la cogí en brazos y la llevé a la cama. Era casi la 1 cuando las señoras y los caballeros se retiraron a sus cuartos. El día siguiente fue tan bueno como su predecesor, y el grupo lo dedicó a hacer una excursión a algún lugar de los alrededores. Salieron temprano por la mañana, algunos a caballo y otros en coche. Presencié tanto la salida como el regreso.
Como en la ocasión anterior, la señorita Ingram era la única amazona, y como en la ocasión anterior, el señor Rochester galopaba a su lado. Iban un poco apartados de los demás. Comenté este hecho a la señorita Fairfax, que estaba en la ventana conmigo. Usted dijo que no era probable que pensaran en casarse, dije, pero ya ve que es evidente que el señor Rochester la prefiere a las otras señoras. Sí, supongo que sin duda la admira. Y ella a él, añadí. Mire usted cómo se inclina la cabeza hacia él como si le hiciera confidencias. Me gustaría ver su rostro. Aún no lo he visto. Lo verá usted esta noche, respondió la señora Fairfax. Comenté al señor Rochester que Adele tenía muchas ganas de ser presentada a las señoras, y él dijo que venga al salón después de cenar, y diga a la señorita Eyre que la acompañe. Habrá dicho eso por educación simplemente. Estoy segura de que no hace falta que vaya yo, contesté. Bueno, yo le comenté que, como usted no está acostumbrada a estar con compañía, pensé que no le gustaría presentarse ante un grupo tan alegre de personas, todas extrañas, y él contestó rápidamente. Tonterías, si pone reparos, dígale que es mi expreso deseo, y si aún se resiste, dígale que iré a buscarla yo mismo. No tendrá que molestarse, respondí. Iré. Sí, no tengo lección, pero no me apetece. ¿Usted estará allí, señora Fairfax? No, di una excusa y él la admitió. Le explicaré cómo arreglárselas para evitar la vergüenza de una entrada formal, que es la peor parte del asunto. Debe usted entrar en el salón cuando esté vacío, antes de que las señoras se retiren de la mesa, y elegir un sitio en un rincón tranquilo. No tiene que quedarse mucho tiempo después de llegar los caballeros, si no quiere. Deje que vea el señor Rochester que está usted allí, y escápese después. Nadie se dará cuenta. ¿Cree usted que se quedarán mucho tiempo estas personas? Quizás 2 o 3 semanas, seguro que no más. Después de las vacaciones de Pascua, Sir George Lynn, recientemente elegido representante de Millcote en el Parlamento, tendrá que ir a Londres a ocupar su escaño. Supongo que lo acompañará el señor Rochester. Me sorprende que se haya quedado tanto tiempo ya en Thornfield. Noté con cierta alarma que se aproximaba la hora en la que habría de dirigirme con mi alumna al salón. Adele había estado todo el día en un estado de éxtasis al saber que iba a ser presentada a las señoras por la noche, y no se tranquilizó hasta que Sophie empezó la operación de vestirla. La importancia de aquel proceso la serenó, y cuando se vio peinada, con los tirabuzones dispuestos en bonitos racimos, vestida con el traje de raso rosado, el bajín atado y los mitones de encaje puestos, estuvo tan seria como un juez. No hizo falta decirle que no desordenara su ropa. Una vez engalanada, se sentó, recatada, en una silla, teniendo cuidado de levantar antes la falda de raso para no arrugarla, y me prometió que no se movería hasta que yo estuviera dispuesta. Yo me arreglé enseguida. Me puse rápidamente mi mejor vestido, el gris perla que había comprado para la boda de la señorita Temple y que no me había vuelto a poner. Me alisé velozmente el cabello y me coloqué en un momento mi único adorno, el broche de perlas. Bajamos. Afortunadamente, había otra entrada al salón sin pasar por el comedor, donde estaban todos cenando. Encontramos la habitación vacía. Ardía un gran fuego en el hogar de mármol y brillaban solitarias velas de cera entre las preciosas flores que adornaban las mesas. La cortina carmesí pendía del arco, y aunque esta tapicería era una separación pequeña del grupo, del comedor contiguo, hablaban tan bajo que no se oía de su conversación más que un murmullo tranquilizador. Adele, aún aparentemente bajo la influencia de la solemnidad de la ocasión, se sentó sin una palabra en el escabel que le enseñé. Yo me retiré al apoyo de la ventana y cogiendo un libro de una mesa cercana, intenté leer. Adele aproximó el escabel a mis pies y después de un rato me tocó la rodilla. ¿Qué ocurre, Adele? ¿No puedo coger solo una de estas preciosas flores, señorita? Solo para completar mi vestimenta.
preguntó en francés. Le das demasiada importancia a tu toilette, Adele, pero puedes coger una flor. Y tomé una rosa de un jarrón y la coloqué en su fajín. Suspiró con una satisfacción, como si se acabara de colmar su copa de felicidad. Giré la cara para ocultar una sonrisa que no pude reprimir. Había algo ridículo e incluso doloroso en la grave veneración innata de la pequeña parisina por las cuestiones de vestuario. Se oyó el sonido suave de gente levantándose. Se corrió la cortina del arco y se vio el comedor, con su larga mesa iluminada por la luz de la araña, haciendo relucir la plata y la magnífica cristalería que la cubrían. Y de pie en la entrada, un grupo de señoras pasaron y la cortina volvió a caer a sus espaldas. Solo eran 8, pero daban la impresión de ser muchas más cuando entraron. Algunas eran muy altas, varias vestían de blanco y todas tenían unos vestidos amplios que parecían aumentar sus cuerpos como la niebla engrandece la luna. Me levanté y les hice una reverencia, y 1 o 2 me correspondieron con un movimiento de cabeza. Las otras solo se quedaron mirándome. Se dispersaron por la habitación y me recordaron una bandada de aves de plumaje blanco, por la ligereza y liviandad de sus movimientos. Algunas se recostaron en los sofás y otomanas, y otras se inclinaron sobre las mesas para examinar las flores y los libros, y las demás se agruparon alrededor del fuego. Todas hablaban en un tono bajo y claro, que parecía serles habitual. Me enteré de sus nombres más tarde, pero los mencionaré aquí. Primero estaban la señora Ashton y sus 2 hijas. Se veía que ella había sido muy guapa, y se conservaba bien todavía. De sus hijas, la mayor, Amy, era algo pequeña, inocente e infantil de cara y de modales, y de talla atractivo. El vestido de muselina blanca con fajín azul le sentaba bien. La segunda, Luisa, era más alta y de figura más elegante, muy bonita de cara, del tipo que los franceses llaman minois chiffon. Las 2 hermanas eran pálidas como azucenas. Lady Lynn era un personaje grande y robusto de unos 40 años, muy erguida y arrogante, ricamente ataviada con un vestido de raso de colores cambiantes. Su cabello castaño brillaba bajo una pluma azul y una tiara de piedras preciosas. La esposa del coronel Dent era menos vistosa, pero en mi opinión, más señorial. Era esbelta, de rostro pálido y dulce, y cabello rubio. Me agradaban más su traje de raso negro, su chal de suntuoso encaje extranjero y sus alhajas de perlas que el esplendor irisado de la señora con título. Pero las 3 más distinguidas, en parte quizás por ser las más altas del grupo, eran la viuda Lady Ingram y sus hijas, Blanche y Mary. Eran altísimas las 3. La viuda podía tener entre 40 y 50 años. Todavía conservaba su buen tipo, y el cabello, por lo menos a la luz de las velas, era aún negro. También los dientes parecían perfectos. La mayoría de las personas la hubieran llamado una mujer espléndida para su edad, y sin duda lo era físicamente hablando, pero había una expresión de arrogancia casi intolerable en su porte y en su rostro. Tenía rasgos romanos y una papada que terminaba en una garganta como una columna. Estos rasgos me parecían no solo hinchados y ensombrecidos, sino incluso surcados por el orgullo, y la barbilla seguía el mismo patrón, colocada con una rigidez casi sobrenatural. Tenía, asimismo, unos ojos duros y fieros, que me recordaron los de la señora Reed. Mascaba las palabras al hablar, con voz grave, de inflexiones pomposas y dogmáticas. En fin, una persona insoportable. Un traje de terciopelo carmesí y un turbante de un tejido indio de lamé le conferían, me imagino que creía ella, una dignidad verdaderamente regia. Blanche y Mary eran de la misma estatura, erguidas y altas como álamos. Mary era demasiado delgada para su altura,
pero Blanche estaba moldeada como una diana. La observé, por supuesto, con especial interés. Primero, quería comprobar si su aspecto confirmaba la descripción de la señora Fairfax. Segundo, si se asemejaba en algo a la miniatura que había pintado de ella. Y tercero, y he de decirlo, si era como se me antojaba debía de ser la pareja elegida por el señor Rochester. En cuanto a su aspecto, correspondía punto por punto tanto a mi retrato como a la descripción de la señora Fairfax. Busto noble, hombros torneados, cuello grácil, ojos oscuros, rizos negros. Todos estaban allí. ¿Pero el rostro? El rostro era como el de su madre, una versión joven y sin arrugas. La misma frente baja, las mismas facciones arrogantes, el mismo orgullo. Sin embargo, no era un orgullo tan melancólico. Se reía a menudo y su risa era sardónica, como la expresión habitual de su boca arqueada y altanera. Se dice que el ingenio va unido a la fatuidad. No sé si la señorita Ingram era ingeniosa, pero fatua sí era, muchísimo. Se puso a discutir de botánica con la dulce señora Dent. Parece que la señora Dent no había estudiado esta ciencia, aunque, como dijo, le gustaban las flores, especialmente las silvestres. La señorita Ingram sí había estudiado y utilizaba los tecnicismos con soltura. Me di cuenta enseguida de que estaba, lo que se llama coloquialmente, chanceándose de la señora Dent, es decir, burlándose de su ignorancia. Puede que sus chances fuesen ingeniosos, pero desde luego no eran bien intencionados. Tocó el piano y su ejecución fue impecable. Cantó y su voz fue hermosa. Habló francés con su madre y lo habló bien, fluidamente y con buen acento. Mary tenía una expresión más dulce y abierta que Blanche, las facciones más suaves y el cutis bastante más claro. La mayor de las señoritas Ingram era tan morena como una española, pero a Mary le faltaba vitalidad. Su rostro carecía de expresión y sus ojos de brillo. No tenía nada que decir. Una vez sentada, se quedó quieta como una estatua en su pedestal. Ambas hermanas iban ataviadas de blanco inmaculado. ¿Me parecía ahora la señorita Ingram la posible elegida del señor Rochester? No lo sabía. No conocía su gusto en cuestiones de belleza femenina. Si le gustaba lo majestuoso, ella era la majestuosidad personificada. Además, era educada y garbosa. Pensé que la mayor parte de los hombres la admiraría, y ya creía tener pruebas de que él la admiraba. Para despejar la última sombra de duda, solo me quedaba verlos juntos. No has de suponer, lector, que Adele ha estado sentada inmóvil en el escabel a mis pies todo este tiempo. No. Cuando entraron las señoras, se levantó, se adelantó a recibirlas, hizo una elegante reverencia y dijo muy seria: «Bonjour, madams». La señorita Ingram la miró con aire burlón y exclamó: «Vaya, qué muñequita». Lady Lynn comentó: «Supongo que es la pupila del señor Rochester, la francesita de la que habló». La señora Ten le estrechó bondadosamente la mano y le dio un beso. Amy y Luisa Ashton exclamaron simultáneamente: «¡Qué ángel!» y se la llevaron a un sofá, donde se encontraba una acomodada entre ambas y charloteando alternativamente en francés e inglés chapurreado, manteniendo la atención no solo de las jóvenes, sino de la señora Ashton y de Lady Lynn, todas las cuales la colmaban de mimos. Por fin traen el café y llaman a los caballeros. Yo me quedo en la sombra si es que existe alguna en el aposento tan vivamente iluminado, medio oculta por las cortinas. Se alza la cortina del arco nuevamente y entran ellos. El aspecto colectivo de los señores, como el de las damas, es impresionante. Todos van de negro, la mayoría de ellos son altos y algunos jóvenes. Henry y Frederick Lynn son unos legunchinos realmente elegantes, y el coronel Dent es un hombre de aspecto castrense. El señor Ashton, magistrado del distrito,
Es señorial con el cabello totalmente blanco, aunque las cejas y las patillas son aún oscuras, lo que le da el aspecto de un Père Noble de Tret. Lord Ingram es muy alto, como sus hermanas y como ellas. Bien parecido, aunque comparte con Mary la mirada apática y decidiosa. Parece tener más longitud de extremidades que vitalidad de sangre o vigor de cerebro. ¿Y dónde está el señor Rochester? Es el último. Aunque yo no miro hacia el arco, lo veo entrar. Intento concentrar mi atención en las agujas de mallas y en las redecillas del bolso que estoy haciendo. Solo quiero pensar en la labor que tengo entre manos. Solo ver las cuentas de plata e hilos de seda que yacen en mi regazo. Sin embargo, veo claramente su figura y recuerdo, inevitablemente, la última ocasión en la que la contemplé. Después de prestarle lo que él consideraba un servicio esencial, mientras me cogía de la mano y me miraba a la cara con ojos que revelaban un corazón henchido y deseoso de desbordarse. Y yo era el motivo. Qué cerca estuve de él en aquel momento. ¿Qué había ocurrido desde entonces para cambiar la relación que existía entre ambos? Ahora, sin embargo, qué distantes estábamos. Tan distantes que no esperaba que se aproximase a hablar conmigo. No me sorprendió que, sin mirarme, tomase asiento al otro lado de la habitación y comenzase a conversar con algunas señoras. En cuanto vi que su atención estaba fija en ellas y que podía mirar sin que me observase, mis ojos se dirigieron involuntariamente a su rostro. No pude controlar mis párpados. Se levantaron y mis pupilas se fijaron en él. Lo miré y obtuve de ello un intenso placer. Un placer preciado aunque doloroso, de oro puro con una punta hiriente de acero. Un placer como el que siente un hombre moribundo por falta de agua, que sabe que el pozo al que se ha arrastrado es de aguas venenosas, y no obstante se inclina para beber profundamente de ellas. Es verdad el dicho que la belleza está en los ojos del que mira. El rostro cetrino de mi señor, su enorme frente cuadrada, sus grandes cejas negras, sus ojos hundidos, sus marcadas facciones, su boca firme y grave, todo él emergía decisión y voluntad. No eran bellos según los cánones, pero para mí eran más que bellos. Estaban repletos de un interés y un influjo que me dominaban por completo, que arrancaban mis sentimientos de mi dormitorio, para encadenarlos al suyo. No pretendía amarlo. Bien sabe el lector que había luchado encarnizadamente para desarraigar los gérmenes del amor que vislumbré en mi alma. Pero ahora, al contemplarlo de nuevo, brotaron espontáneamente verdes y vigorosos. Me obligaba a amarlo sin siquiera mirarme. Lo comparé con sus huéspedes, que era la gallardía de los Glynn, la elegancia lánguida de Lord Ingram, la distinción castrense de Coronel Dent, comparadas con la fuerza innata y el poder auténtico de él. No me cautivaba la apariencia de ellos ni sus expresiones, aunque me imagino que la mayoría de los observadores los hallarían atractivos, guapos y bien parecidos, mientras que considerarían al señor Rochester cetrino y vasto de rasgos. Los vi sonreír y reírse. No era nada. La luz de las velas tenía tanta alma como sus sonrisas, y el tintineo de una campana tanto sentido como sus risas. Vi sonreír al señor Rochester. Se suavizaron sus facciones graves, sus ojos se tornaron brillantes y dóciles al mismo tiempo, con una luz inquisitiva y dulce. Hablaba en ese momento con Luisa y Amy Ashton. Me maravillaba verles recibir plácidamente aquella luz que a mí me parecía tan penetrante. Esperaba que bajaran los ojos, que se les subieran los colores, pero me alegraba notar que no las afectaba en absoluto. No significa para ellas lo que para mí, pensé. Él no es de su condición, creo que es de la mía. Estoy segura, me siento próxima a él. Entiendo el lenguaje de su expresión y de sus modales y movimientos.
Aunque estamos muy separados por la riqueza y el linaje, tengo algo en mi cerebro y en mi corazón que me vincula mentalmente con él. Dije, hace unos días, que lo único que tenía que ver con él era que recibía un salario en sus manos. ¿Me prohibí pensar en él excepto como el que me paga? Una blasfemia contra la naturaleza. Todos los sentimientos buenos, puros y vigorosos que hay en mí se acumulan en torno a él. Sé que debo ocultar mis sentimientos, debo reprimir la esperanza, debo recordar que no puedo importarle, porque cuando digo que soy de su condición, no quiero decir que tengo su fuerza para influir, ni su hechizo para atraer. Solo quiero decir que tenemos ciertos gustos y sentimientos en común. Debo repetirme constantemente, por lo tanto, que estamos separados para siempre, y sin embargo, mientras siga respirando y pensando, debo amarlo. Se sirve el café. Las señoras están tan animadas como alondras desde la llegada de los caballeros. La conversación se ha hecho viva y alegre. El coronel Ten y el señor Ashton discuten de política mientras sus esposas escuchan. Las dos altivas viudas, Lady Lynn y Lady Ingram, confabulan y Sir George, a quien por cierto se me ha olvidado describir, un caballero de campo grande y rubicundo, está de pie ante su sofá, sosteniendo su taza de café e intercalando una palabra de vez en cuando. El señor Frederick Lynn se ha sentado al lado de Mary Ingram y le enseña los grabados de un magnífico tomo. Ella mira y sonríe de cuando en cuando, pero aparentemente no dice gran cosa. Lord Ingram, alto y flemático, está apoyado con los brazos cruzados sobre el respaldo de la silla de la animosa Amy Ashton. Ella lo mira y charla como un pajarillo. A ella éste le agrada más que el señor Rochester. Henry Lynn se ha hecho con una otomana a los pies de Luisa, que Adele comparte con él. Él intenta hablar con ella en francés y Luisa se ríe de sus torpezas. ¿Con quién se reunirá Blanche Ingram? Está de pie, sola, junto a una mesa, elegantemente inclinada sobre un álbum. Parece estar esperando que la reclamen, pero no quiere esperar mucho, sino que busca ella misma a un compañero. El señor Rochester, habiéndose separado de los Ashton, está de pie frente al fuego, tan solitario como lo está ella junto a la mesa. Ella se acerca a él y se coloca al lado opuesto de la chimenea. Señor Rochester, creí que no le gustaban los niños. Y no me gustan. Entonces, ¿cómo lo convencieron para que se hiciera cargo de semejante muñequita? Señalando a Adele. ¿De dónde la ha sacado? No la he sacado de ningún sitio. La han dejado a mi cuidado. Debió mandarla a la escuela. No podía. Las escuelas son muy caras. Entonces, supongo que tiene usted una institutriz para ella. He visto a una persona hace un momento. ¿Se ha marchado? No, está todavía detrás de las cortinas. Le paga usted, por supuesto, y me imagino que es tan cara o más porque tiene que alimentarlas a ambas, además. Yo temí, o debería decir, esperé, que la alusión a mi persona haría que el señor Rochester mirase en mi dirección, y me encogí aún más en la sombra, pero no dirigió los ojos hacia mí. No lo he pensado, dijo con indiferencia, mirando al frente. No, ustedes los hombres nunca piensan en la economía ni en el sentido común. Debería oír hablar de mi madre sobre las institutrices. Creo que Mary y yo hemos tenido por lo menos una docena en nuestro tiempo. La mitad de ellas odiosas y las demás ridículas, y todas ellas una pesadilla. ¿Verdad, mamá? ¿Me has dicho algo, mi vida? La joven, así nombrada, repitió la pregunta, dando una explicación del porqué. Queridísima, no me hables de las institutrices. La palabra me pone nerviosa. He sufrido martirio por su incompetencia y sus caprichos. Gracias al cielo ya no me hacen falta. En este punto, la señora Ten se inclinó hacia la virtuosa dama y le susurró algo al oído,
Por la respuesta, supongo que le recordaba que se hallaba presente un miembro de la raza vilipendiada. «Thanks, Peace», dijo su señoría. «Que le aproveche». Y prosiguió en tono más bajo, pero suficiente alto para que yo la oyera. «Ya me he fijado en ella. Soy buena fisonomista y veo en ella todos los vicios de su clase». «¿Y cuáles son, señora?», preguntó el señor Rochester en voz alta. «Se los diré cuando estemos a solas», replicó, moviendo a 3 veces el turbante de manera muy significativa y portentosa. «Pero para entonces se me habrá pasado la curiosidad. Quiero satisfacerla ahora». «Pregúntesela a Blanche, la tiene más cerca». «Oh, no me lo remitas a mí, mamá. Solo tengo una palabra para describir a toda la tribu. Son un fastidio. Y no es que yo haya sufrido mucho a sus manos. Ya me cuidaba yo de volver las tornas. Las bromas que gastábamos Theodore y yo a nuestra señorita Wilson, señora Gray y Madame Joubert. Mary tenía siempre demasiado sueño para unirse con entusiasmo a las bromas. Con quien más nos divertimos fue con Madame Joubert. La señorita Wilson era tan enfermiza, llorica y pusilánime, que no valía la pena atormentarla, en una palabra. Y la señora Gray era ordinaria e insensible. Las bromas no le hacían mella, pero la pobre Madame Joubert, aún recuerdo sus arrebatos de furia cuando le exasperábamos demasiado, derramando el té, desmenuzando el pan con mantequilla, lanzando al techo nuestros libros y tocando una cantaleta con las reglas y los pupitres, la parrilla y los útiles del fuego. Theodore, ¿te acuerdas de aquellos buenos tiempos? Sí, desde luego, contestó Lord Ingram arrastrando las palabras. Y la pobre tonta solía gritar: «Oh, niños malvados», lo que nos incitaba a sermonearla por atreverse a instruir a unos individuos tan inteligentes como nosotros, siendo tan ignorante ella misma. Así lo hacíamos, y acuérdate, Tedo, de que yo te ayudé a perseguir o acosar a tu tutor, el inexpresivo señor Birning, el cura sin cura, como lo llamábamos. Él y la señorita Wilson tuvieron la desfachatez de enamorarse. Por lo menos así nos parecía a Tedo y a mí. Los sorprendimos intercambiando miradas y suspiros tiernos, que interpretamos como muestras de una bella pasión. Y les aseguro que no tardamos en hacer público nuestro descubrimiento. Lo utilizamos como una especie de palanca para que echaran de la casa los 2 pesos muertos. Mi queridísima mamá, en cuanto tuvo una sospecha del asunto, decidió que tenía algo de inmoral. ¿Verdad, madre adorada? Naturalmente, mi bien. Y tenía toda la razón. Pueden ustedes creerme. Hay 1000 motivos por los que no se deben tolerar las relaciones entre las institutrices y los tutores en cualquier casa de bien. En primer lugar, cielos, mamá, ahórranos el catálogo. Los conocemos todos. El peligro de dar mal ejemplo a los niños inocentes, las distracciones y consiguiente descuido de las obligaciones de los enamorados, la conveniencia y la dependencia mutuas, la confianza resultante, incluso la insolencia, la rebeldía y el caos generalizado. ¿Estoy en lo cierto, baronesa Ingram, de Ingram Park? Sí, mi flor de lis, estás en lo cierto, ahora como siempre. Entonces no se diga más, cambiemos de tema. Amy Ashton, que no oyó o no quiso oír este dictamen, interpuso con su voz dulce e infantil. Luisa y yo también solíamos burlarnos de nuestra institutriz, pero era una persona tan buena que nos lo aguantaba todo y nunca se alteraba. Jamás se enfadaba con nosotras, ¿verdad, Luisa? Es verdad, jamás. Nos dejaba hacer lo que quisiéramos, saquear su mesa y su costurero y revolver sus cajones, y era de tan buen carácter que nos daba todo lo que pedíamos. Supongo, dijo con un gesto sarcástico de boca la señorita Ingram, que ahora nos corresponde escuchar un compendio de todas las institutrices que hayan existido. Para prevenir semejante catálogo, propongo nuevamente la introducción de otro tema. Señor Rochester, ¿secunda usted mi propuesta? Señorita, la apoyo en este punto y en todos. Entonces yo me asigno la obligación de elegirlo.
Señor Eduardo, ¿está usted en voz esta noche? Dona Bianca, si usted lo ordena, lo estaré. En ese caso, señor, le impongo mi mandato soberano de aprestar los pulmones y otros órganos vocales, ya que serán requeridos para mi real servicio. ¿Quién no querría ser el ricio de una María tan divina? Me importa un comino ricio, exclamó ella, sacudiendo la cabeza con todos sus rizos al avanzar hacia el piano. Soy de la opinión de que David, el violinista, debió de ser un individuo insulso. Me agradaba más el hosco de Bothwell, pues considero que un hombre sin artes de diablo no es nada. La historia puede decir lo que quiera de James Hepburn, pero yo tengo la noción de que era exactamente el tipo de héroe bandido y salvaje, y bárbaro, a quien había consentido en adornar con dones de mi propia mano. Atención, caballeros, ¿cuál de ustedes se parece más a Bothwell?, preguntó el señor Rochester. Yo creo que usted es el candidato más apropiado, respondió el coronel Dent. Por mi honor, estoy en deuda con usted, fue la respuesta. La señorita Ingram, instalada altivamente en el piano, extendió sus níveas vestiduras en majestuosos pliegues e inició un flamante preludio, sin dejar de hablar. Aquella noche parecía darse ínfulas. Tanto sus palabras como su porte parecían destinados a despertar no solo la admiración, sino también el asombro de su público. Estaba claro que se había propuesto impresionarlos con su aire resuelto y audaz. «Estoy tan harta de los jóvenes de hoy en día», exclamó, golpeando sin cesar las teclas. «Pobres pusilámines, incapaces de dar un solo paso fuera de las cancelas de papá, ni de acercarse siquiera a estos sin el permiso y la protección de mamá. Son unos seres tan dedicados a los cuidados de sus bonitas caras, sus blancas manos y sus menudos pies, como si un hombre tuviera algo que ver con la belleza, como si la belleza no fuera la prerrogativa de las mujeres, su esclavitud y su patrimonio. Reconozco que una mujer fea es una mancha en el hermoso rostro de la creación, pero en lo que atañe a los caballeros, que se preocupen de poseer simplemente fuerza y valentía. Que su lema sea cazar y luchar. Lo demás no vale un comino. Este sería mi lema si fuera hombre. Cuando yo me case, prosiguió, después de una pausa que nadie interrumpió, estoy decidida a que mi esposo no sea mi rival, sino mi antítesis. No toleraré tener un contrincante cerca de mi trono. Exigiré una veneración absoluta que no comparta su adoración por mí con la forma que vea reflejada en el espejo. Señor Rochester, cante usted y yo tocaré. Estoy a sus órdenes, fue la respuesta. Entonces allá va una canción de corsarios. Sepa usted que adora a los corsarios, por lo que puede usted cantarla con espíritu. Las órdenes procedentes de los labios de la señorita Ingram infundirían espíritu en una taza de leche aguada. Tenga cuidado entonces, si no me complace, me encargaré de mostrarle cómo se deberían hacer las cosas. Eso es ofrecer una recompensa en la incompetencia. Ahora procuraré fracasar. Cuídese mucho de ello, dijo en francés. Si fracasa a propósito, idearé un castigo apropiado. La señorita Ingram debería ser misericordiosa, pues posee el poder de infligir un castigo más allá de la tolerancia humana. Ajá, explíquese, ordenó la dama. Perdóneme, señorita, huelgan las explicaciones. Debe de saber, por su propio sentido agudo, que su más mínima mohína sería un digno sustituto de la pena capital. Cante, dijo ella, empezando a acompañarlo al piano con vivacidad. Ahora es momento de escaparme, pensé, pero los tonos que se elevaron en el aire me detuvieron. Había dicho la señora Fairfax que el señor Rochester tenía buena voz. Era cierto, una voz de bajo melodiosa y poderosa, en la que volcaba sus sentimientos y su fuerza, abriéndose camino por el oído hasta el corazón, donde despertaba extrañas sensaciones.
Esperé hasta que hubiera terminado la última vibración profunda y plena, hasta que se hubiera reanudado el curso de la conversación, interrumpida momentáneamente. Entonces, abandoné mi rincón recóndito y salí por la puerta lateral, que afortunadamente estaba cerca. De allí había un pasillo estrecho que conducía al vestíbulo. Al pasar por él, me di cuenta de que llevaba la sandalia desabrochada. Me agaché para abrocharla y me arrodillé sobre la alfombra que yacía al pie de la escalera. Oí abrirse la puerta del comedor. Salió un caballero, levantándome apresuradamente, y me encontré cara a cara con él. Era el señor Rochester. ¿Cómo está usted?, preguntó. Estoy muy bien, señor. ¿Por qué no ha venido a hablar conmigo allá adentro? Pensé que bien podía hacerle la misma pregunta, pero no me tomé la libertad de hacerlo, y contesté. No he querido molestarlo, señor, ya que parecía estar ocupado. ¿Qué ha hecho durante mi ausencia? Nada especial, dar clase a Adele, como siempre. Y ponerse bastante más pálida que antes, como me di cuenta a primera vista. ¿Qué ocurre? Nada en absoluto, señor. ¿Se enfrió usted la noche que casi me ahogó? En absoluto. Vuelva usted al salón. Se retira demasiado temprano. Estoy cansada, señor. Me miró durante un minuto. Y un poco deprimida, dijo. ¿Por qué motivo? Dígamelo. Por nada, señor, por nada. No estoy deprimida. Pero yo sostengo que lo está, tanto que unas palabras más harán brotar las lágrimas, que están brillando y nadando en sus ojos, y una gota ya se ha escapado de las pestañas y ha caído al suelo. Si tuviera tiempo y no sintiera un miedo atroz de que pasara algún criado charlatán, me enteraría de lo que significa esto. Bien, por esta noche la disculpo, pero sepa usted que, mientras se queden mis huéspedes, la esperaré cada noche en el salón. Tal es mi deseo. Cúmplalo. Ahora váyase y diga a Sophie que venga a llevarse a Adele. Buenas noches, mi... Se detuvo, se mordió el labio y me dejó bruscamente.